Los debates históricos se dan en el Congreso de la Nación como debe ser, que una deuda que compromete en su pago a varias generaciones de argentinos tienen que pasar por el Congreso de la Nación y tienen que ser un debate entre todos los legisladores de todas las fuerzas políticas. En ese sentido, el Gobierno agradece profundamente el esfuerzo de los legisladores y las legisladoras de las diferentes fuerzas políticas que tanto en diputados como en el Senado permitieron que se pudiera avanzar con este acuerdo, que en diputados ya tuvo media sanción y que esperamos que lo mismo ocurra hoy en el Senado, con el compromiso de todos los legisladores y las legisladoras que han encontrado la manera de encontrar los acuerdos necesarios para poder avanzar en un tema que tiene que ser una política de Estado. Y finalmente, como hoy es un día particular en la Argentina, déjenme mencionar que hoy se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Creo que muchos de los que estamos aquí recordamos exactamente dónde estábamos y qué pasó ese día que conmocionó a la Argentina, y un recuerdo afectuoso del Gobierno y de todas los familiares de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel y el compromiso de seguir buscando memoria, verdad y justicia en ese tema, así como en todos los temas. La Argentina tiene problemas estructurales con respecto a la inflación, no es una novedad y no es de ahora, y el contexto internacional obviamente los ha agravado, pero no es lo único que incide más en la Argentina que en otros países, porque además sabemos que lo que está sucediendo en este momento. Pero voy punto por punto de su pregunta. Efectivamente, en una economía de oligopolios, como es en el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos puedan, en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, de crisis internacional con respecto a los precios de las mercaderías, poder tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías. Por eso el Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar los precios de los alimentos, sobre todo en la mesa de los argentinos. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos de una inflación muy alta del 2019. Ustedes recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 53 puntos. A partir de ahí estamos trabajando para bajar ese índice de inflación. Primero fueron 2 años de pandemia y ahora además esto agravado por la crisis internacional producto de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, ¿qué produce? Produce que entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, tenemos la producción de cerca de 28% de la producción de trigo del mundo. Por lo tanto, el precio del trigo está teniendo en todo el mundo niveles impensados, en países que normalmente no tienen este tipo de preocupaciones. Hablábamos el otro día en Italia, el precio del pan o el precio de la pasta, en España el precio del aceite, porque Ucrania también es un gran productor de girasol, pero sumémosle a esto que está cortado el comercio internacional y que entonces Rusia produce los fertilizantes que usan los agricultores en Brasil. Entonces esto también descompensa los precios, más el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, no solo porque Rusia es un gran productor, sino porque las sanciones económicas a Rusia puestas por la mayoría de los países del mundo también ha desequilibrado todo esto. Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo que hace que la Organización Mundial de Alimentos esté hablando de que en los próximos días vamos a ver una inflación de alrededor del 23% en los precios mundiales, que Estados Unidos esté con una inflación cercana a los 8 puntos, que Brasil tenga una inflación cercana a los 10 puntos. Toda esta incidencia de la guerra y de la crisis internacional en una economía como la de la Argentina, que venía con una inflación alta, con los 2 años de pandemia y con problemas al resolver alrededor de este tema, incide mucho. Por eso lo que el presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del Gobierno ha sido durante estos 2 años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación y por eso, si hoy
hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el fondo y esto después se concreta en la reunión del Board del Fondo. Se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es la principal preocupación del gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son lo que más han incidido en el último índice de inflación. El gobierno condenó, por supuesto, el ataque al despacho de la vicepresidenta, nos parece un hecho muy grave, así como todo el ataque al Congreso, y esto no quiere decir criminalizar para nada la protesta social, de ninguna manera. Nosotros entendemos que fue una movilización multitudinaria, donde fueron a expresar legítimamente su pensamiento y sus reclamos, una cantidad enorme de adherentes, militantes, simpatizantes de diferentes fuerzas políticas. Condenamos el episodio de violencia y repudiamos el episodio de violencia. El presidente se comunicó con la cinta de respuesta, con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado y de diferentes maneras, tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. También es cierto que cuando sucede algo que afecta al gobierno en su conjunto, lo más importante es actuar, más allá, no creamos que la política sucede en Twitter o en las redes, ¿no? Entonces el ministro Fernández estuvo permanentemente a cargo de la situación y de apoyar la investigación para que se encuentren muy rápido los responsables. Y con respecto a las relaciones siguen como siempre y las relaciones personales son relaciones personales y las relaciones políticas son otra cosa y somos una coalición de gobierno que se mantiene unida dando las batallas que hay que dar contra los enemigos que de verdad tenemos. Y hoy el gran enemigo de la sociedad argentina es el alza de los precios y es la inflación, con lo cual estamos en esa batalla todos y todas unidos. Y tratar de ser pedagógico o docente con respecto a determinados temas nos parece importante porque la sociedad necesita comprender las razones de las cosas que pasan. Las situaciones en la sociedad no son titulares en los diarios, son procesos que suceden durante un largo tiempo. Esto, sin embargo, no son excusas, digamos. Un gobierno tiene que resolver los problemas y para eso está gobernando. Entonces, lo único que nosotros tenemos para decir es que el gobierno está abocado a resolver todos los problemas. Estos problemas no sucedieron de un día para el otro, tienen raíces, tienen procesos que nos llevaron hasta este lugar y por lo tanto no se van a resolver de un día para el otro. No vamos a decir ni que resolvemos la deuda en 5 minutos, ni que la inflación es un problema que se resuelve también, fue así, ¿no? De un día para el otro o en 5 minutos y después terminó yéndose del gobierno con un 53% de inflación. Entonces, no decimos que las cosas se resuelven de un día para el otro, decimos que son problemas, que son procesos, que tienen razones estructurales y que tienen razones que tienen que ver con la economía global y con la economía. Explicamos lo que está sucediendo y a partir de ahí tomamos las decisiones y nos comprometemos a solucionar los temas. El secretario Feletti está llevando adelante un excelente trabajo y lo sigue llevando adelante y si ustedes miran el índice de inflación y lo desagregamos, vemos que aquellos alimentos que están en precios cuidados y que están sobre todo en precios cuidados en supermercados se han mantenido abajo y que el gran aumento de los precios ha tenido que ver con los comercios de cercanía y en ese sentido nos estamos abocando también a ese tema y con las verduras y hortalizas y también nos estamos abocando a ese tema. En el caso del precio de las carnes, que ayer tuvo que tomar una medida el ministro Domínguez ante la decisión unilateral de los frigoríficos de terminar con un acuerdo que teníamos adelante y que esperemos que todo eso se encamine. Y en el mismo sentido le respondo a la primera parte de su pregunta, digamos. Empezar preguntando qué es lo que el gobierno cede, me parece que no es no voy a calificar las preguntas, que no es la manera en la cual el gobierno entiende que tiene que sentarse en una mesa de acuerdos. Un gobierno no se sienta en una mesa de acuerdos viendo qué cede el gobierno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es defender los derechos de todos y todas y por lo tanto tiene que llevar adelante las mejores políticas. Por supuesto, buscamos los acuerdos y buscamos conversaciones y buscamos puntos de encuentro y nos parece que en este momento del mundo tenemos que ser capaces de dar esta batalla todos juntos porque una inflación como la que estamos viviendo en el mundo y ojalá termine pronto